Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 8. Padre nuestro, tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo. El que es Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. San Juan ha hablado en el capítulo anterior del estanque de fuego en donde serán atormentados eternamente los malos. Pues bien, ahora por una especie de contraposición comenzará a hablar con entusiasmo de las bienaventuranzas de los elegidos en la creación restaurada. Una vez ejecutado el juicio final, se abre una nueva vida a los predestinados. San Juan ve en éxtasis el esplendor de la nueva sociedad de los santos. Esa vida gloriosa es algo inédito, nuevo, distinto de lo que había ocurrido en la historia. Toda la naturaleza visible será renovada y transformada. Del mismo modo que, por el pecado del hombre, la naturaleza fue sometida a la maldición y a la corrupción, así también ahora con la glorificación del hombre será librada de la corrupción y pasará a un estado mejor. Cifras en Hechos capítulo 3 versículos 19 y 21 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo del 7 al 13. El vidente de Patmos contempla un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta idea es un tema apocalíptico, que también tiene grandes resonancias en las esperanzas mesiánicas. El profeta Isaías anuncia para los tiempos mesiánicos la creación de cielos nuevos y tierras nuevas. Esta misma concepción se encuentra en el Nuevo Testamento. En este sentido nos dice la carta de San Pedro: nosotros esperamos otros cielos nuevos y otras tierras nuevas, en que tiene su morada la justicia, según la promesa del Señor. El Apocalipsis entiende esta transformación de los últimos tiempos. Es algo parecido al renacimiento de los seres después de su muerte, o un nuevo estado de cosas, esperando por la literatura judía bajo el influjo de ciertos textos proféticos. Cifras en Isaías capítulo 65 versículo 17 y capítulo 66 versículo 22. Sin embargo, el Apocalipsis no enseña una destrucción o renovación real y material del mundo físico, sino que permanece en el campo del simbolismos. Lo que quiere decir San Juan en este es que el juicio divino, purificador más poderoso que el mismo fuego, los cielos y la tierra quedarán tan puros que verdaderamente parecerán otros. Quedarán totalmente libres de los impíos y de los malvados, los perseguidores de la iglesia. Por consiguiente, los cielos y la tierra serán nuevos, porque quedarán purificados. El apóstol San Pedro, haciendo alusión a la historia del Génesis, dice que la tierra salió del agua, y luego con el agua del diluvio fue purificada. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y la perdición. El fuego es el elemento con mayor energía purificadora. Y siendo tal la corrupción de los cielos, mancinados con el culto idolátrico que se rinden en los hombres, y de la tierra manchada con tantas iniquidades como en ella se cometen, necesitan de un elemento de gran fuerza purificadora para limpiarlos. San Juan también espera una especie de nueva creación por la cual suspiran las criaturas, siendo como dolores de parto mientras llega la regeneración espiritual del hombre. Cifras en Romanos capítulo 8 versículo 19 al 23. Y el mar no existía ya. El mar, morada del dragón y símbolo del mal, desaparecerá como en los días del Éxodo, pero esta vez para siempre, ante la marcha victoriosa del nuevo Israel. El mar, a imitación de la tierra, desaparece del mundo nuevo que surgirá después de la gran purificación del juicio final. La desaparición del mar es también un rasgo apocalíptico que se encuentra en la literatura judía. El mar, restos del caos primitivo acuático,
cifras en Génesis capítulo 1 versículo 2. Morada de los monstruos marinos, como la serpiente y el dragón, que tan peligroso resultaba para los que tenían que atravesarlo. Tenía mala fama entre los antiguos. El dragón del capítulo 12 se apostó en la playa, junto al mar, cifras en Apocalipsis capítulo 12 versículo 18. Y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos salía del mar, cifras en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Moisés, a la salida de Egipto, sacó el mar rojo para que pasasen el pueblo de Israel. En el mundo nuevo que surgirá al final de los tiempos ya no existirá el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Esta completa renovación del mundo exige a la nueva capital, la Jerusalén nueva, sea totalmente celeste. Por esto el autor sagrado dice que vio a la ciudad santa descender del cielo del lado de Dios. La presenta personificada bajo la figura de una esposa ricamente ataviada. Se le llama ciudad santa porque en ella surgió el templo del único Dios verdadero, y al mismo tiempo será la nueva porque en ella ya no habrá ninguna cosa impura o profana. Jerusalén era el símbolo de la alianza de Dios con el pueblo escogido. La literatura rabínica habla de la existencia de un modelo de la ciudad de Jerusalén junto a Dios antes de que fuera fundada en la tierra. San Juan se sirve de esta creencia judía de una Jerusalén preexistente, que se manifestaría en los tiempos escatológicos, para describirnos una nueva Jerusalén totalmente espiritual. Hacia esta ciudad futura, ideal, se dirigían las miradas y las esperanzas de los israelitas, lo mismo que en Ezequiel capítulo 40 versículo 48, especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jerusalén, en cuanto capital a la nación hebrea, viene a la frecuentemente como la expresión del mismo pueblo. Y como Israel, según la concepción de los profetas, está íntimamente ligada con Yahvé por el vínculo conyugal. Por eso es que se llama esposa de Yahvé. Esto mismo explica que en nuestro pasaje se le dé a Jerusalén el nombre de esposa, en cuanto que representa al pueblo de Dios. En esa concepción profética se funda San Pablo para decir que Jerusalén es nuestra madre, porque representa al pueblo de los hijos de Dios, de los que creyeron en Jesucristo y aprendieron de Él a llamar a Dios Padre. El mismo San Pablo considera a la iglesia como esposa de Cristo, cifras en Efesios capítulo 5 versículo del 23 al 32. Pues bien, San Juan extiende a la iglesia triunfante, lo que San Pablo dice como la iglesia militante. La esposa del Cordero que ve San Juan se ve ataviada con sus mejores galas de novia, es decir, con la gracia y con las buenas acciones de los santos. Se dice además que la nueva Jerusalén baja del cielo porque ha de ocupar el sitio de antes en las nuevas tierras una vez purificadas de todas las impurezas que antes tenían manchadas. Oí una voz grande que del trono decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. Al mismo tiempo que se ve esto, San Juan oye una voz fuerte que salía del mismo trono de Dios, que pronunciada probablemente era por algún querubín, que dice: Y aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Esta es una alusión a la tienda o tabernáculo fabricado por Moisés en el desierto. Esta presencia de Dios se hace mucho más íntima en el Nuevo Testamento, por la gracia de Jesucristo y por los sacramentos. El autor sagrado nos dice que Dios plantará su tienda entre ellos, haciendo un juego de palabras entre el término griego tienda y la palabra hebrea shekian, que significa habitación, tienda o presencia, que era el símbolo de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. La presencia de Dios entre los hombres expresa la idea morada y de actividad que había comenzado a manifestarse por medio de la alianza de Yahvé con Israel en el Sinaí.
y enjuagará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo eso ya es pasado. La presencia continua e indefectible de Dios en medio de los elegidos traerá como consecuencia la exclusión absoluta de toda suerte de penalidades. Lo expresa el autor sagrado con expresiones muy gráficas. Enjuagará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más. No habrá duelo, ni gritos, ni trabajos, porque todo ya eso es pasado. Ese texto se inspira en el profeta Isaías, el cual dice: y destruirá la muerte para siempre, y enjuagará el Señor las lágrimas de todos los rostros, y alejará el oprobio de su pueblo, lejos de toda la tierra. Cifras en Isaías capítulo 25, versículo 8. Un nuevo orden de cosas será inaugurado. En él cesará toda miseria, y los elegidos serán colmados de felicidad en la nueva Jerusalén. Porque la primera condición de las bienaventuranzas es la exclusión de todo mal. Con esto comenzará el reino de la alegría y de la felicidad. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Después, el mismo Dios toma la palabra para dirigirse al vidente. Es la primera vez que en el Apocalipsis se dice expresamente que Dios tomará la palabra. Esta intervención suprema de Dios se explica bien si tenemos en cuenta la gravedad de las últimas revelaciones con que termina el libro. Aquí Dios declara que todo será renovado. He aquí que hago todas las cosas nuevas. De este modo anuncia la grande restauración de todas las cosas en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17 y Romanos capítulo 8 versículo 1 al 23. La renovación será tal y tan definitiva que hará olvidar todo el pasado. Así se realizarán las antiguas promesas hechas al vidente de Patmos en sus visiones pasadas. Y dijo: escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Esta promesa es la renovación total del orden humano y espiritual. Es ciertísima, pues así lo asegura el mismo Dios, cuyas palabras son fieles y verdaderas. Cifras en Apocalipsis capítulo 13 versículo 14, capítulo 19 versículo 11. Y aunque el hecho todavía no se ha realizado, es tan cierto que llevará a efecto, que ya se considera como realizado. Díjome: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Por eso, los designios de Dios son presentados como ya cumplidos, pues el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ejecutará todo lo prometido desde la primera letra hasta la última. Dios es el que dirige la historia, y por consiguiente sabrá ordenar todas las cosas en su fin primario, que es en su misma glorificación y a la exaltación de su iglesia. Todo comienza y termina en Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, y todos los seres convergen ininterrumpidamente hacia Él como a su centro y a su fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente de agua de vida. A los cristianos que se hayan mostrado valientes y hayan salido vencedores en las luchas pasadas, y a todo el que tenga sed, Dios le concederá bondadosamente derecho a la inmortalidad bienaventurada al lado de Jesucristo. Esto es lo que significa dar a beber gratis de la fuente del agua de vida. El que tenga sed designa a aquellos que sienten ansias de felicidad espiritual y cumplen los requisitos establecidos por Dios y a la Iglesia para obtenerla. El que venciere heredará estas cosas, y seré su Dios y él será mi hijo. Aquí alcanzará la promesa divina su más sublime realización cuando Dios comunique a sus fieles la vida feliz que Él goza. Entonces se realizará la perfecta adopción a los cristianos como hijos de Dios, que Cristo nos comunica ya en este mundo. Cifras en Romanos capítulo 8 versículo 23. Pero únicamente la obtendrán los vencedores en las persecuciones y en las dificultades de la presente vida, y aquellos que hayan renunciado a todo lo de este mundo por amor a Cristo.
Esos tales recibirán una magnífica recompensa en el cielo, y Dios será todo para ellos, y ellos serán sus hijos. Esta promesa tantas veces anunciada en la Sagrada Escritura adquiere aquí su realización escatológica. Esta es la suerte feliz que aguarda en los cristianos vencedores. Los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En cambio, los cristianos cobardes que no se atrevieron a enfrentarse en la persecución, los infieles, los idólatras, y en una palabra todos los malos, serán terriblemente castigados. San Juan nos da una lista de aquellos que, habiendo cometido acciones abominables a los ojos de Dios, serán arrojados al estanque de fuego. En primer lugar se refiere a los cristianos remisos y cobardes, que al sobrevenir la persecución no supieron luchar contra la bestia y renegaron de Cristo. Vienen a continuación los infieles que han rehusado la fe, cerrando los ojos a la luz de la verdad y a la revelación. Muchos de estos se han hecho abominables a los ojos de Dios, por haberse entregado a los vicios impuros, especialmente a los vicios contra la naturaleza. La perversión moral de estos vicios viene a causar como mareo en aquellos que perciben su intolerable hedor. También los homicidas o asesinos, los fornicadores, los hechiceros que en sus artes mágicas les sirvieron del engaño, los idólatras y todos los embusteros, es decir, todos los mentirosos y falsos doctores que enseñaron doctrinas erróneas, serán castigados por Dios con la muerte eterna en el estanque de fuego y azufre. Los incrédulos son quienes negaron la fe, rechazaron a Jesús y se negaron a reconocer el mandato de Dios. En nuestra sociedad, en que se ha puesto de moda el agnosticismo, el libertinaje moral y el ateísmo práctico, es posible que abunden estos incrédulos. Lo mismo podemos decir de los corruptos y corruptores, que han hecho de la corrupción un modo y un medio de vida. Los asesinos, quienes han utilizado o propiciado la violencia como instrumento de poder. Son los amantes de la cultura de la muerte. Esta muerte eterna es llamada aquí la segunda muerte por contraposición a la primer muerte, o corporal, que se da cuando el hombre sale de este mundo. Este pasaje del Apocalipsis puede considerarse como el eco de aquella afirmación de San Pablo en su primera carta de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Cifras en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. El mismo San Pablo nos dice, por su parte, los malos y los perversos irán del mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Cifras en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado. Intentaré seguir subiendo videos más seguido. Se me ha complicado un poco en estos días, ¿verdad? Pero ahí más o menos voy subiendo. Ya, si Dios quiere, me faltan poquitos para terminar el Apocalipsis. Entonces espero que haya servido de mucho para ir conociendo lo que quiere decir. Analicemos mucho también este video, analicen bastante, analícense a ustedes mismos, a ver si están cumpliendo lo que dice Dios, si les falta, y si les falta sigan trabajando, qué pecados constantemente llegan a confesar, si confiesan el mismo constantemente es por algo, trabajen en esa parte, no se olviden de rezar, no se olviden de hacer obras de caridad también a personas, porque a veces nos olvidamos de las obras de caridad. Y recuerden que, como en el video anterior, la fe sin obras está muerta. Entonces trabajemos en eso. Igual yo lo tomo como personal, intento trabajar en mí y mejorar cada día que se puede.
Lógicamente somos seres humanos y vamos fallando, pero lo importante es seguir trabajando y llegar a la santidad, que es lo importante. Denle me gusta al video, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compartan el video con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video.